Buen día, agradezco su atención a esta presentación en la que muestro avances de mi trabajo de tesis que lleva por título Barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual en el aprendizaje de las matemáticas. Mi nombre es Itzel Hernández Nava, mis asesoras son la doctora Carolina Carrillo García y la doctora Rosa María García Ortiz. En esta presentación abordaremos el planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología que se utiliza en esta investigación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación menciona que existen tres paradigmas de discriminación. El primer paradigma es el tradicional, en el cual las personas con discapacidad son vistas como un castigo divino, causan vergüenza a sus familiares, por lo que son encerrados en sus casas o incluso en instituciones que antes eran llamadas como manicomios. El segundo paradigma es el médico asistencial. En este paradigma, las personas con discapacidad adquieren algunos derechos, como es el derecho a la salud. En este son considerados como pacientes, ya que asisten a terapia en la que hacen un esfuerzo sobrehumano para intentar ser normal. Cabe mencionar que este término es incorrecto, sin embargo, era o es el que se usa en ese paradigma. El tercer paradigma es el de derechos humanos. En este paradigma, las personas con discapacidad son vistas como cualquier persona, tienen los mismos derechos y en este caso es la sociedad y el contexto el que se adapta a las necesidades de estas personas. Dentro de la inclusión está la educación inclusiva. El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad declara que estas personas pueden y deben acceder a una educación de calidad y en iguales condiciones que las personas regulares. La Secretaría de Educación Pública en el Modelo Educativo 2017 menciona que el objetivo de esta educación es el valorar la diversidad, eliminar la discriminación y que todos aprendamos de todos. La Organización Mundial de la Salud declara que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con alguna discapacidad y la actitud de la sociedad y el entorno. Si bien existen muchas definiciones de discapacidad, esta nos pareció una de las más adecuadas, ya que no hace propia la discapacidad de una persona, sino que ésta se debe a la actitud que tengan las personas hacia la persona con discapacidad y la adaptación del entorno. La misma organización menciona que existen 5 tipos de discapacidad: la intelectual, discapacidad visual, motriz, auditiva y psicosocial. En esta investigación nos centraremos en la discapacidad visual. La discapacidad visual se divide en dos tipos. La primera es la ceguera, que son las personas que no reciben ninguna información visual, y la segunda es la baja visión, que son las personas que aún con lentes ven menos que una persona con vista regular. La problemática de esta investigación es que, de acuerdo con la normatividad educativa, la educación debe ser para todos. Sin embargo, las personas con discapacidad no tienen las mismas oportunidades, ya que la educación se mantiene dentro de una perspectiva excluyente. En particular, los estudiantes con discapacidad visual enfrentan barreras al acceder al área de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés, particularmente en el área de matemáticas. De hecho, diversas investigaciones reportan que hay poca presencia de estudiantes con discapacidad visual en el nivel superior, sobre todo en el área de STEAM. Bajo esta perspectiva, el problema que se atenderá es que la educación matemática presenta una costumbre didáctica que puede generar barreras para los estudiantes con discapacidad visual. Por tanto, el objetivo de esta investigación es identificar las barreras de aprendizaje y participación que enfrentan las personas con discapacidad visual en el área de STEAM. Los objetivos particulares son identificar estas barreras, clasificarlas y proponer estrategias para darles algún tratamiento. El marco teórico se compone de dos teorías. La primera es el diseño universal para el aprendizaje, DUA, y las barreras para el aprendizaje y la participación, BAP.
Un antecedente del DUA es el diseño universal, creado en la arquitectura, que se encarga del diseño de productos y entornos que cualquier persona puede utilizar sin necesidad de una adaptación posterior. El DUA aplica la filosofía del diseño universal a un ámbito educativo en el que se toma en cuenta las necesidades y las características de todos los alumnos y se crean currículos flexibles. El DUA se basa en tres principios. El primero es brindar múltiples formas de representación, esto es, el qué del aprendizaje, y consiste en buscar diferentes formas de representar la información para que todos los alumnos puedan tener acceso a esta. El segundo es brindar múltiples formas de acción y expresión, esto es, el cómo del aprendizaje, y consiste en brindar distintas opciones para que los alumnos puedan actuar y expresarse según sus características y necesidades. El tercero es brindar múltiples formas de motivación, esto es, el porqué del aprendizaje, y consiste en buscar distintas formas de motivar a los estudiantes para que aprendan. Para incorporar estos principios se establecen pautas que son acciones concretas y estrategias que se pueden realizar para implementar el DUA. El primer principio se divide en tres pautas: proporcionar diferentes opciones para la percepción, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, y proporcionar opciones para la comprensión. Por ejemplo, los alumnos ciegos requieren escuchar la información con mayor detalle y descripción. Para el segundo principio, se sugieren proporcionar múltiples medios físicos de acción, proporcionar opciones para la expresión y la fluidez de la comunicación, y proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Por ejemplo, los alumnos con discapacidad visual pueden utilizar el sistema Braille para la lectura y escritura. Para el principio 3 se sugieren las siguientes pautas: proporcionar opciones para captar el interés de los alumnos, proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, y proporcionar opciones para la autorregulación. Por ejemplo, para presentar un gráfico a una persona con baja visión, deben utilizarse colores llamativos y que el estudiante pueda percibir. Cabe mencionar que estas pautas no son instrucciones a seguir, sino que son sugerencias que dan los autores. Otro aspecto considerado son las barreras para el aprendizaje y la participación. Este término se adopta en lugar de necesidades educativas especiales y hace referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la primer práctica inclusiva es el cambio de estos términos. Estas barreras pueden surgir en la interacción con la congruencia externa, en instalaciones físicas que no son adaptadas para que todos puedan acceder a ellas, en la organización escolar, por ejemplo, cuando las actividades no son adaptadas a las características de todos los alumnos, la relación entre los estudiantes y los adultos, es decir, el trato que hay entre profesores y alumnos, distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado, por ejemplo, las creencias que tienen los profesores sobre el aprendizaje de las personas con discapacidad. Existen distintas clasificaciones de estas barreras, sin embargo, después de un análisis de algunas de estas clasificaciones, se llegó a la conclusión de que la que es más conveniente para el trabajo es la propuesta por Covarrubias en 2019, la cual divide a las barreras en culturales, que son las creencias, comportamientos, interacciones y paradigmas de la sociedad en general, en políticas, que se refieren a la normatividad y la legislación, es decir, a las leyes, ya sea a la falta de estas o a la incongruencia que existe entre algunas de estas leyes. Y barreras prácticas, las cuales se dividen en barreras de accesibilidad, que se refieren a aquellos aspectos físicos de la infraestructura que impiden el acceso del alumnado, y las barreras didácticas, que son las que guardan relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para obtener más información sobre la
población con discapacidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, acudimos al Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, CASE, en el cual nos informaron de la existencia del programa de atención a alumnos universitarios con discapacidad y de la presencia de 11 estudiantes con discapacidad, de los cuales 7 presentaban discapacidad visual. De estos 7 estudiantes con discapacidad visual colaboraremos con 5. El primer estudiante presenta baja visión, con pérdida total de la visión en el ojo izquierdo y 60% de la visión en el ojo derecho, y estudia ingeniería en computación. El estudiante 2 es ciego total y estudia licenciatura en canto. El estudiante 3 presenta baja visión con un resto visual del 8% y estudia licenciatura en derecho. El estudiante 4 es invidente de nacimiento y estudia licenciatura en Derecho, y el estudiante 5 presenta baja visión y también estudia licenciatura en Derecho. Esta es una investigación de tipo exploratorio, ya que su objetivo es examinar un problema poco estudiado, tal como lo son las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual en el aprendizaje de las matemáticas. Como instrumento de recogida de datos se utiliza una entrevista semiestructurada, la cual se divide en 5 categorías: datos generales del estudiante, datos sobre su escolaridad, información sobre su discapacidad, datos familiares y sugerencias. El proceso de investigación consiste en diseñar y aplicar la entrevista, identificar las barreras de aprendizaje y participación y clasificarlas. Estas son mis referencias. Muchas gracias por su atención. Y aquí les dejo mi contacto por si tuvieran alguna duda, puedan contactarse conmigo.